De hecho, y se los voy a comentar porque fue un caso público, o sea, fue un caso que se conoció en las noticias. ¿Sí supieron ustedes que al banco HSBC lo multaron en Estados Unidos con casi 3,000 millones de dólares? Esa fue la multa, 2,900 millones de dólares. Porque el banco HSBC lavaba dinero aquí en México de la organización del narcotráfico, de lo que es el cártel del Pacífico, los de Sinaloa. Y fue un caso público hace 2, 3 años más o menos, ¿no? A lo mejor ustedes inclusive lo escucharon en las noticias. Y a nivel internacional ha habido bancos que han sido sancionados también por lavar dinero de organizaciones criminales. Ahora, nosotros desde luego en las actividades vulnerables, a lo mejor los montos que se manejan en algunos casos, pues no son tan representativos como se manejan en el sector financiero, ¿no? Si ya dijimos que conservadoramente el gobierno dice que se lavan 10,000 millones de dólares al año, pues a lo mejor en las actividades vulnerables no llegamos a esas cifras, pero lo que es un hecho es que también son actividades que, como vamos a ver, se utilizan también por las organizaciones criminales para lavar el dinero, ¿sí? Ahora, dentro de las actividades que citaba la comisión, por ejemplo, dice que la evasión fiscal es una de las actividades ilícitas, ¿no? Eso quiere decir entonces que como lo vamos a ver a continuación, para que exista lavado de dinero, necesariamente tiene que existir un delito antes del lavado de dinero. Esto es, el caso que yo les ponía del secuestro, ¿se acuerdan? Para que esa banda de secuestradores pueda lavar ese dinero, para lavar necesita haber un delito previo, que en este caso es el secuestro. La defraudación fiscal o la evasión fiscal puede ser un delito previo al lavado de dinero. Y desde luego que siempre la pregunta que surge es, en el caso que yo les planteo del secuestro, es claro que es una actividad criminal. Cuando yo les digo que la defraudación fiscal puede ser un delito previo al lavado de dinero, siempre, normalmente entre los asistentes dicen, oye, pero el lavado de dinero, la defraudación fiscal, dice, generalmente tiene un origen lícito, es decir, una empresa hace una actividad lícita, ¿no? Pero no paga los impuestos, se evade al fisco mediante artimañas, ¿no? A lo mejor compra facturas, no registra todos los ingresos o hace ahí sus movimientos que ustedes ya saben, ¿no? Entonces, la evasión fiscal sí puede ser un delito previo al lavado de dinero, independientemente de que la fuente en un principio sea una fuente de origen lícito, ¿sí? Más adelante vamos a hablar de lo que es el dinero sucio y el dinero negro. Hay una clasificación ahí, porque no es lo mismo. Y entonces, cuando hablamos de lavado de dinero, llévense esta idea de que necesariamente para poder lavar ese recurso debe existir un delito antes de eso, ¿sí? Y ahorita vamos a ver lo que dice el Código Penal en relación al lavado de dinero, pero miren, antes de entrar al delito, vamos a ver rápidamente esto. El GAFI, que es del que estamos hable y hable, el GAFI ha dicho que el lavado de dinero generalmente comprende 3 etapas, ¿no? Que son las que ustedes tienen acá. A lo mejor así con figuras. Dice el GAFI que estas son las etapas o los pasos que involucra el lavar dinero. Dice el GAFI, primero hablamos de lo que se conoce la colocación. Cuando la banda criminal ya tiene el dinero producto de la actividad ilícita, bueno, y aquí tienen, por ejemplo, un caso en Puebla muy particular, que sería el robo de combustible, por ejemplo, ¿no? Esas personas que comúnmente se les conoce como los guachicoleros, todas las ganancias que obtienen de la venta ilícita de esa gasolina o de esos hidrocarburos,
pues en algún momento la tienen que invertir. ¿Para qué les sirve tener 50, 100 millones de pesos en efectivo? Pues no. En realidad lo que ellos buscan es que la operación criminal se haga más grande. Y bueno, empiezan quizá a crear empresas, quizá empiezan a poner gasolineras, ¿no? ¿Para qué? Dar la apariencia de que todo ese dinero que tienen pues proviene de una actividad lícita. Pero bueno, entonces, lo que las organizaciones criminales, lo primero que necesitan es colocar ese dinero. A nadie le sirve tener tanto dinero en efectivo, ¿no? Lo que necesitas es que produzca más ese dinero. Entonces, lo que ellos hacen es colocarlo. ¿Y cómo lo colocan? Generalmente en el sistema financiero, aunque no es requisito, pero generalmente ellos pueden o lo meten al sistema financiero o lo introducen a la economía formal. Es decir, cuando hablo de que lo introducen a la economía formal, quiere decir, por ejemplo, que a lo mejor empiezan a adquirir bienes, ¿no? Empiezan a adquirir propiedades, empiezan a adquirir pues todos aquellos objetos o recursos para hacer la organización criminal más grande. Por ejemplo, en el caso que yo les planteo de la venta de hidrocarburos, quizá pensando, diría, las organizaciones criminales de ese giro, dirían, a ver, pues este dinero hay que invertirlo, ¿no? Y a lo mejor empiezan a comprar, por decir un ejemplo, ¿no? Empiezan a crear pipas, o a comprar más bien pipas, trailers, bodegas, en fin, todos aquellos implementos para llevar a cabo la operación, ¿no? Habrá desde luego que esos recursos vayan a dar al sistema financiero, empiecen a invertir, ¿no? En instrumentos de inversión, empiecen a abrir cuentas de cheques, empiecen a crear empresas y obviamente para abrir una empresa pues necesitas tener cuenta bancaria, en fin, ¿sí? ¿Sí me voy explicando? Entonces, lo primero que necesitan es colocar ese dinero. Puede ser, les decía yo, que el dinero ingrese al sistema financiero, pero no necesariamente. Puede ser introducido al sistema financiero o a la economía formal, ¿sí? O puede ser a las dos cosas, a la economía formal y al sistema financiero, ¿no? Ya que está introducido en el sistema financiero, aquí siguiendo la lámina, ya que está en el sistema financiero, lo que necesitan ellos es diversificar ese recurso. Y cuando hablo de diversificar, les decía yo que empiezan entonces, ahora sí, por ejemplo, a comprar empresas, ¿no? Una de las características que tienen los lavadores de dinero, no solo en México, sino a nivel internacional, es que los que lavan dinero son buenos pagadores de impuestos. O sea, ellos pagan sus impuestos como debe ser. ¿Por qué? Porque ellos tienen que dar la apariencia de que es una empresa legítimamente constituida y que los recursos de donde provienen son recursos legales. Entonces empiezan a diversificar todo ese dinero que es producto de actividades delictivas, ¿no? Empiezan a hacer transacciones, miren, pago a empresa con falsa factura, transferencia electrónica, empiezan a invertir en paraísos fiscales, empiezan a hacer préstamos, empiezan a crear empresas, es decir, empiezan a hacer todo ese negocio, ¿no? Y al final, aquí le llama el reingreso, pero también se le llama como la integración. Ya cuando dan la apariencia de que el recurso es lícito, empiezan también pues a adquirir nuevos bienes, ¿no? Compra de bienes, inversiones financieras, empiezan a invertir en empresas, por ejemplo, crean casinos, crean bancos, casas de cambio. Hay un dicho que es en el argot de lavado de dinero que dice que los criminales antes lo que hacían eran robar los bancos, ¿no? Los criminales antes robaban los bancos, ahora no los roban, ahora los compran y entonces ellos son los dueños de los bancos. Entonces, esto que ustedes tienen aquí en dibujo es lo que yo tengo aquí como la etapa de la colocación, la estratificación y la integración, ¿sí? Esos son los tres pasos que el GAFI dice que lleva el lavado de dinero.
Les comentaba yo también que existe una diferencia entre dinero sucio y dinero negro. Bueno, así se le conoce en el argot, ¿no? Miren, sin entrar a ver la explicación, ¿alguien tiene una idea de cuál podría ser la diferencia entre dinero sucio y dinero negro? ¿O qué se imaginan que pueda ser? Usted, contadora. Se me hace que usted sí sabe. ¿Cuál creen que sea la diferencia entre el concepto dinero sucio y dinero negro? Porque son conceptos que se utilizan en el argot del lavado de dinero. O sea, entre los criminales, ellos sí saben distinguir entre qué es un dinero sucio y qué es un dinero negro. No pasa nada, ¿eh? Aquí no hacemos evaluaciones como el Gafi, aquí nada más. Bueno, miren, la diferencia es que el dinero sucio es aquel que es producto de una actividad ilícita. ¿Sí? Dice el negro también. Bueno, ahorita vamos a ver. Entonces, el dinero sucio se le ha catalogado así porque, como su nombre lo dice, es aquel que proviene de todas las actividades que son producto de un delito. Por ejemplo, el secuestro, el robo de combustible, el narcotráfico, la trata de personas, el tráfico de órganos, etcétera, ¿no? Todos los delitos que ustedes conocen. Y el dinero negro se le ha clasificado así a aquel dinero o aquellas ganancias que provienen en un principio de actividades lícitas, pero que aunque provengan de actividades lícitas, como el caso de la evasión fiscal, ¿se acuerdan de lo que platicábamos? Que aun y cuando provengan de un recurso lícito en un primer momento, se pueden destinar también a lavar dinero. En realidad, lo que les quiero decir es que esa clasificación que está hecha de dinero sucio y dinero negro, para los efectos penales, o sea, para lo que vamos a ver a continuación del delito, no interesa si es dinero sucio o es dinero negro. En realidad lo que nada más les quiero transmitir es que esa clasificación existe en el ambiente del lavado de dinero. El dinero sucio es aquel recurso que es producto de actividades delictivas o de delitos. Y el dinero negro es aquel recurso que proviene de una actividad lícita, pero que no ha pagado los impuestos. Y que al no pagar los impuestos, también se convierte en un producto al final del camino que deriva de una actividad ilícita. El ejemplo es la defraudación fiscal. Por ejemplo, una empresa, vamos a poner una empresa comercializadora, de lo que sea. Esa empresa que vende al público, tiene sus clientes, etcétera, resulta que comete defraudación fiscal. Es decir, vamos a suponer que sus ingresos reales sean 10 millones de pesos. Pero dice, no, yo nada más declaro 5, ¿no? Y para bajar las utilidades, compro facturas. Va y compra facturas. En realidad lo que está haciendo es, la venta que ella obtiene sí es una actividad lícita. O sea, ellos ni venden gasolina robada, ni venden droga, ni venden nada. Es el producto. Pero el dinero que está obteniendo no paga los impuestos. O sea, él se encarga, bueno, los dueños o los socios se encargan de defraudar a la hacienda pública a través de una serie de mecanismos. Al final lo que les quiero transmitir es que para efectos de un delito de lavado de dinero, da lo mismo si es dinero sucio o es dinero negro, porque es ilícito al final. Pero lo que les quiero nada más hacer es que existe esa clasificación, porque si ustedes en algún momento escuchan hablar de dinero sucio y de dinero negro, sepan a qué se refiere, ¿no? El dinero negro es aquel que no ha pagado impuestos y que al no pagar impuestos también se convierte en dinero ilícito. Ahora, aquí en México eso pues es como un deporte. Aquí el no pagar impuestos vía defraudación, pues eso es común, ¿no? Si yo les preguntara,
¿A poco nunca han conocido a alguien que compre facturas? ¿Se la contaba? No, yo no. En realidad, la actividad que realizan esas empresas sí es lícita, pero ¿qué es lo que hacen? Pues a través de una serie de artificios o de maquinaciones, lo que hacen es defraudar al fisco con no pagar el impuesto. ¿Sí? Entonces, es para que tomen en cuenta que existe esa clasificación dentro del ambiente de lavado de dinero. Bueno, aquí está la explicación. Ahora, miren, les había yo dicho que en el Código Penal Federal está tipificado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita está en el artículo 400 bis del Código Penal. 400 bis. ¿Se acuerdan que les dije también que el Código Penal tipifica el delito de financiamiento al terrorismo, terrorismo nacional y terrorismo internacional? O sea, 3 tipos de delitos vinculados con el terrorismo. En realidad, los primeros delitos que se tipificaron en el Código Penal vinculados con el terrorismo fue el de terrorismo nacional e internacional, y después surgió el delito de financiamiento al terrorismo. Pero no se preocupen, porque dice el gobierno mexicano que en México no existe terrorismo. Dicen, no, aquí no hay terrorismo, aquí sí hay lavado de dinero. Pero terrorismo no hay, o financiamiento al terrorismo menos, ¿no? Eso es lo que dice el gobierno. Pero bueno, miren, en el artículo 400 bis del Código Penal dice lo siguiente. A ver, me van a ir, trataré de que me vayan siguiendo, ¿no? En la medida de lo posible. Dice el 400 bis que se impondrá pena de 5 a 15 años de prisión, ¿no? Se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona, es decir, al que por sí o a través de un tercero, ¿no?, realice cualquiera de las siguientes conductas. Fíjense lo que dice, a ver, dice, al que adquiera, vienen varios verbos, dice, el que adquiera, el que enajene, el que administre, el que custodie, el que posea, el que cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O la fracción segunda dice, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que procedan o representan el producto de una actividad ilícita. Esto es lo que, como está redactado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, lo interesante de esto es, además obviamente de todos los verbos rectores, dice que cuando tenga conocimiento de que procedan o representen el producto de una actividad ilícita. ¿Por qué ustedes creen que el Código Penal, el 400 bis, diga que son producto de una actividad ilícita y en realidad no diga que son producto de un delito? Porque aquí bien pudo haber dicho que representen el producto de un delito, ¿no? Sin embargo, el legislador dijo no, cuando sean producto de una actividad ilícita. Esto es así porque les platico que, ¿se acuerdan que hemos hablado de un delito previo al lavado de dinero? En realidad es que el delito previo y el delito de lavado de dinero en realidad son autónomos entre sí. Es decir, este tiene su propia investigación y este tiene su propia investigación. Puede ser que, fíjense lo que les voy a decir, suena un poco extraño, pero así es. Puede ser que a una persona se le establezca una sentencia por el delito de lavado de dinero sin que el delito previo sin que tenga una sentencia por el delito previo. O sea, imagínense lo siguiente.
Imagínense que a una persona se le vincula con que es narcotraficante, ¿no? Y se le acusa de narcotráfico, ¿no? Y de lavado de dinero. Puede ser que tenga una sentencia por lavado de dinero y no tenga todavía una sentencia por narcotráfico, ¿sí? Porque los delitos son independientes. Lo más común pudiera ser es que, digamos, en un escenario ideal sería que la persona tuviera una sentencia por el delito previo, pero además tuviera la sentencia por el delito de lavado de dinero. Pero como está estructurado el sistema jurídico mexicano, de hecho la Suprema Corte, ahí la traen ustedes en su material, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que no es necesario que esté la persona sentenciada por el delito previo, sino que basta, el argumento es que basta con que se demuestre que existen o que se obtienen recursos de procedencia ilícita. Ese es un supuesto, y el otro es que no se demuestre el origen de esos recursos. Por ejemplo, a ver, si resulta que agarran a una persona y esa persona va manejando en su auto, imagínense el escenario, que una persona va manejando su auto, hay un retén de la policía, le dicen, a ver, deténgase, y le revisan el auto. Resulta que en la cajuela traía 5 millones de pesos en efectivo. Un caso real, 5 millones de pesos en efectivo. En un primer momento, ¿qué podrían pensar? Que esos recursos, digo, por la cuantía y por la forma en que lo trae, dirían, puede ser producto de una actividad ilícita, ¿no? ¿Cuál actividad ilícita? Pues quién sabe, a lo mejor empezamos a echar a volar la imaginación, podríamos decir que pues es narcotraficante, roba coches, secuestra, es político. Conste que lo dijo la contadora. En realidad, no, en un primer momento no sabemos. Bueno, una vez que se hagan las investigaciones, ¿no? Dirían, a ver, ¿y de dónde viene ese recurso? Pero lo que les quiero decir es que no es necesario que esté acreditado el delito previo, sino que la Corte ha dicho que basta con que no se acredite el origen de los recursos, ¿no? Y existan indicios fundados de que provienen de una actividad delictiva. ¿Cuál actividad delictiva? La que sea. Hagan de cuenta que en el Código Penal dice que si ustedes se acaban de analizar, miren, me voy a ir a la siguiente lámina. En realidad, en este párrafo se resume lo que les estoy diciendo. Dice que para los efectos de este capítulo, o sea, del delito de lavado, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. Entonces, lo que los tribunales han dicho es lo siguiente: basta con que existan indicios de que los recursos provienen de una actividad delictiva, y la otra es que no pueda acreditarse su legítima procedencia.